tal? El día de hoy tenemos en las sesiones de día de todos los viernes a un invitado muy especial. Hoy día les presento, tengo el gusto de presentarles a Manuel Sotomayor. El día de hoy nos va a contar va a conversar con nosotros acerca de la paradoja cognitiva de la inteligencia artificial. Para darles un poco más de detalle, aquellos que no conocen todavía a Manuel, él es psicólogo educativo, MBA, por la UPC, tiene una maestría en gestión del talento, en filosofía, también ha hecho un diplomado en teología y es un doctorado en humanidades. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque está muy relacionado con lo que él nos va a hablar el día de hoy, ¿no? Actualmente, Manuel lidera la estrategia de inteligencia artificial educativa en Centrum de la Católica y está explorando cómo la inteligencia artificial puede amplificar, no reemplazar, la dimensión humana del aprendizaje. Manuel está enfocado en Learning Sciences con filosofía educativa, en Analytics con antropología y en tecnología de vanguardia con conocimiento pedagógico. Buenos días, Manuel. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Isa, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Bueno, sí, gracias por la bienvenida y la idea es poder conversar. A ver, Isa me cuenta que en realidad este es un grupo que ayer he estado viendo en el WhatsApp bastante amplio, grande, y que todos de alguna manera están relacionados a temas de educación y tecnologías. Así que no, lo que he tratado de hacer más bien es plantear un problema que es un problema para todos nosotros actualmente. Y he tratado de ir incluso recogiendo algunos cuantos premisas, argumentos un poco más académicos para plantear la discusión. La discusión en la cual estamos todo el mundo. Ojo, esto no es que haya grandes expertos en el tema. Hay gente que ha investigado un poco más o gente que se ha atrevido a hacer un poco más cosas, pero la verdad, seguramente ustedes también lo han visto en otros países, con otros grupos. Todos estamos casi en las mismas, descubriendo, viendo, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Así que lo he enfocado así. He enfocado el tema del día de hoy tiene que ver con la paradoja de la IA. Y estoy trayendo algunos papers que se los voy a compartir luego, unos 3 o 4, porque creo que me parece pertinente en este espacio hacerlo, ¿no? No necesariamente este es un espacio de capacitación, sino de discusión y de conversación. Por eso es que, y tenemos gente más especializada en esto, por lo tanto, creo que este es el espacio justamente para este tipo de conversaciones un poco más académicas, ¿no? Ahora, tampoco es que va a ser mucha teoría, lo prometo. Isa, puedo compartir, ¿no? Voy a compartir mi PPT. Sí, a ver, Ya. inténtalo. Sí, sí, ahí está. ¿Sí? Ya, Sí, genial. se ve. Perfecto. Bueno, entonces, la paradoja de la IA. Entre la amplificación y la dependencia intelectual. ¿Cuál es la paradoja? ¿A qué me refiero con la paradoja? Me refiero realmente con el hecho de que la IA es, sin duda, una aliada súper interesante, importante, potente para poder amplificar nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Pero a la vez también es un riesgo real y no solo potencial, para que puede generarnos algunos problemas con el desarrollo de ciertas habilidades, así como puede ser el pensamiento crítico. Y también ya estamos viendo que cuestiones de vínculo, cuestiones de aproximaciones afectivas, ¿ya? Hay varias implicancias que estamos dándonos cuenta poco a poco que se están dando con esto. A ver, el caso más que real es el caso en el que muchos de nosotros estamos involucrados, en especial yo, porque yo trabajo en Centrum, en la Escuela de Negocios, pero sin duda esto es igual en muchos casos, ¿no? O sea, imaginémonos qué es lo que sucede de alguna manera aquí, y sucede en muchos sitios como el TIO, que tenemos dos estudiantes, uno que utiliza IA y otro que no utiliza IA para poder resolver un caso empresarial súper instanciado, contextualizado para la realidad específica. Y sin duda la persona que va a trabajar, que va a resolver el caso con IA, lo va a poder resolver muy bien
en mucho menos tiempo, ¿ok? Eh, Va a poder sacar un análisis, una interpretación probablemente, datos, relaciones de ideas súper buena y aparentemente muy sólidas. Bueno, en realidad sólidas, ¿no? El problema de lo aparente es si es que realmente ha internalizado esto y si frente a las repreguntas va a estar sosteniendo esto. Ahora, y no solamente el problema se da efectivamente en el producto que saca, ni en cuanto lo sustenta, sino si es que esto lo contextualizamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es algo evidente, obvio, pero queda claro que muy probablemente no se está desarrollando las habilidades analíticas ni críticas que, que solíamos, por lo menos, creer que se iban desarrollando antes, ¿no? Y eso implica, pues, grandes problemas, y implica una paradoja importante, y que parece mentira, insisto, pero no es tan evidente. Cuando las escuchamos suena muy lógico, pero cuando vivimos el día a día, finalmente seguimos enfocados en los productos, seguimos enfocados, entre comillas, en una evaluación auténtica que supuestamente se enfocan en los logros, en las competencias, etcétera, pero que a veces ya estamos dejando pasar una pregunta tan básica, pero que ahora es inminente, que es, ¿realmente esta persona o esa evidencia es evidencia del aprendizaje, del proceso cognitivo y afectivo del alumno o no? Y peor aún, no solamente si es que eso no es auténtico, sino que si realmente esta capacidad analítica no solo no se desarrolla, sino si realmente se está atrofiando también, que es un poco la preocupación que creo que todos tenemos y la cual yo estoy viendo con los papers que van saliendo eh, cada vez más, porque ojo que se están publicando cosas del 2025 que se han hecho el 2024, ¿no? Entonces, estamos teniendo cada vez más información, eh, digamos, científica, ¿no?, sobre el tema. Bueno, respecto a este caso, las herramientas generativas, como digo ahí, pueden amplificar, como dijo Isa, nuestras capacidades cognitivas, pero siempre existe este riesgo de erosionar estas habilidades críticas, analíticas, críticas interpretativas. ¿Ok? En sí, pues, la IA, como toda herramienta, no es en sí positiva o negativa, sino que en realidad va a depender de cómo lo utilicemos. No nosotros, y hablo ya como educadores, ¿no? Claro que va a tener muchas otras aplicaciones, pero ahora quiero hablar de la IA como parte del contexto educativo. Porque en realidad esto va a requerir, sin duda, otro nivel de diseño instruccional. Claro, también hacemos el diseño instruccional con IA, ¿no? Por supuesto, pero en realidad el diseño pedagógico, el diseño de los aprendizajes tiene que cambiar en gran medida. Y no solamente utilizando la IA para optimizar o para automatizar los procesos que teníamos, sino hay que pensar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque si no, finalmente utilizamos la IA para enseñar a alumnos que van a resolver las cosas con la IA y finalmente vivimos un mundo de ficción, distópico, ¿no? Hacemos nuestro diseño instruccional con IA, después hacemos nuestros exámenes con IA, nuestras PPT con Gamma, que ya la verdad todo el mundo lo utiliza, ya en realidad ya es terrible estéticamente, para que los alumnos finalmente contesten todo con IA y corrijamos nosotros con IA y finalmente todos felices y todo es una ficción. Entonces, creo que más de uno estamos preocupados por eso. A ver, voy a plantear 3 marcos teóricos amplios, súper conocidos, pero sobre los cuales se está haciendo bastante investigación o se está tomando como framework para investigar cosas, ¿no? Como la primera tiene que ver con la teoría de la carga cognitiva, ¿no? Que ya, bueno, viene de buen tiempo y que seguramente todos lo conocen, pero en todo caso tiene que ver con la capacidad de la memoria que tenemos, ¿no? Que es limitada, tiene límites de trabajo muy, muy claros y en realidad se categorizan en la teoría en 3 tipos de carga. La carga intrínseca, que es la propia del contenido que estamos aprendiendo, la complejidad inherente, entender, pues, no sé, la ética kantiana, la física de partículas, la zona de desarrollo próxima de Vygotsky, cualquier
cualquier cosa que queremos aprender, no solo temáticas, sino evidentemente también habilidades, pero que es propia, inherente del objeto, de lo que vamos a aprender como habilidad también. Por otro lado tenemos la carga extrínseca, que es derivada de... A ver, este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cómo se presentan las diapositivas, ¿no? O cómo se presenta un texto, o cómo se presenta un audio. O sea, el hecho de que la persona tenga que decodificar, tenga que entender gráficamente, visualmente, auditivamente algo porque está mal diseñado, porque está feo, porque en realidad las cuestiones gráficas incluso no solamente es porque esté bonito o no bonito, que evidentemente eso también está demostrado que genera una mejor actitud y eso facilita el aprendizaje, sino que genera una carga cognitiva también adicional, que es realmente inoportuna, inapropiada. Entonces, hacer un buen diseño de nuestros PPTs o de los materiales educativos no es poca cosa, es sumamente importante y necesaria porque estamos generando una carga cognitiva innecesaria en tareas irrelevantes, ¿no? O por ejemplo contrapalabras, o como por ejemplo, hay muchas otras tareas que no son propias necesariamente del objetivo, del logro de aprendizaje al cual queremos. Y esas son justamente las tareas que generan carga extrínseca. Y finalmente la más importante, que es la carga germinal, que tiene que ver con cuánto nosotros estamos invirtiendo cognitivamente para poder generar un esquema mental, relacionar conceptos, inferir cosas, entender en una suerte de mapa mental lo que estamos haciendo, en fin, involucrarnos cognitiva y efectivamente en eso. Esas son las tres categorías y lo que se busca desde la teoría, antes de la inteligencia artificial, pero eso no cambia, es reducir la carga extrínseca, diseñando bien un espacio educativo, diseñando bien materiales educativos, diseñando bien la tecnología, en fin. Pero hay que bajar esa carga para que aumentemos la carga germinal, que es realmente la carga importante, que es donde se encuentra principalmente la habilidad que queremos desarrollar. Por eso no es vano ni nimio el hecho de identificar claramente cuáles son estos objetivos o logros de aprendizaje, ¿ok? Y hay una trampa cognitiva, ¿no? Que cuando la IA reduce toda la carga, porque nos puede reducir mucho la carga extrínseca. Si estamos leyendo un documento en francés, en alemán o en inglés y no lo manejamos más o menos bien, lo traducimos con la IA. Y eso podría ser, si es que mi tema no es aprender inglés, puede ser quitar una carga extrínseca porque no es probablemente el foco de lo que quiero aprender, ¿no? O tener un buen PowerPoint diseñado gráficamente, o poder tener una página web muy clara, con los pasos muy claros de las cosas que se tienen que hacer. Pero el problema es que la inteligencia artificial no se queda en la carga extrínseca, sino también entra en la carga germinal, ¿no? Y nos está reduciendo demasiado esta carga cognitiva, ¿no? Así como en la motivación, el arousal, hay que buscar un punto, un sweet spot, ¿no? Un punto bueno en donde no haya mucha ni muy poca carga cognitiva para poder aprender bien, ¿no? La inteligencia artificial nos está quitando ese nivel. Esa es una de las vertientes sobre las cuales voy a comentar, y las otras dos son estas dos ultra, hiper, súper conocidas frameworks. El primero, bueno, las taxonomías de habilidades de Bloom, y por otro lado, este libro de Kahneman, Pensar despacio, pensar rápido. Kahneman, que fue premio Nobel de Economía en el 2002, ¿no? Un libro extraordinario, pero que es un psicólogo que gana el premio Nobel de Economía, interesante. Bueno, no me voy a extender por ahí, pero una de las cosas que plantea en este libro es esta conceptualización del sistema 1 y sistema 2, ¿no? El sistema 1, que en realidad de alguna manera equivale a lo que en las taxonomías de Bloom terminan siendo las habilidades
de orden inferior o primer orden, que son recordar, comprender, comparar, identificar, en fin, ¿no? Las habilidades más básicas, ¿no? Mientras que tenemos el sistema 2, que es el sistema más reflexivo, que de alguna manera podríamos ubicarlo paralelamente con habilidades como analizar, evaluar, crear, ¿no? Argumentar, en fin. La inteligencia artificial, pues, claramente está entrando en ambas. ¿Ok? Claro, uno podría decir, sería muy bueno que sea en el sistema 1 y el sistema 2 no. Pero por otro lado, uno podría decir también que el sistema 1 es necesarísimo que se aprenda sin IA para tener bases sólidas para luego, porque claro, esto es una cuestión ontogenética, ¿no? Tienes que desarrollar primero las habilidades básicas para luego poder desarrollar las habilidades de arriba. No podrías saltearte en el proceso evolutivo del desarrollo cognitivo, ¿no? Pero lamentablemente está erosionando ambas cosas, ¿no? Bueno, aquellos que hemos aprendido, creo que todos ustedes, sin IA, que por lo menos las grandes habilidades que tenemos, uno diría, bueno, ya podemos cantar victoria, pero parece que no. Parece que en realidad también hay retrocesos, ¿no? Entonces, tampoco estamos muy exentos de esto. Pero realmente, si bien es cierto, yo veo educación superior, la verdad es que la preocupación de la educación básica, inicial, primaria, para mí es absolutamente fuerte porque es muy complicado. Ahora, la verdad es que también existe la ventaja, entre comillas, de que son espacios más controlados, ¿no? Los espacios de aula de un colegio, a diferencia de las universidades, y a diferencia del tipo de trabajo académico que hace en la educación superior. Bueno, aquí les voy a comentar 4 o 3, no me acuerdo, de papers, ¿ya? El primero, y se los voy a mandar por el grupo más tarde, ¿ya? Son 10 y 21, ya me queda poco tiempo. El primero es el de Elso, ¿ya? Este es un interesante artículo, este paper. Ellos, los autores, plantean un modelo, que vamos a ver más adelante, que en realidad es el que yo creo que estoy probando y me parece un modelo muy interesante para la evaluación auténtica, en función a estos temas que les planteo. Pero acá algunos hallazgos, ¿no? Los estudiantes sin IA tuvieron rendimiento consistente pero limitado en tareas básicas. Obvio, pero ahí está, salió experimentalmente. 2. Los estudiantes con IA pero sin orientación mostraron mayor variabilidad y menor rendimiento promedio, es decir, sin una instrucción clara, sin un acompañamiento. Había algunos que lo hacían muy bien, otros mal, la variabilidad era alta y el rendimiento finalmente, porque se puntuaban las tareas que se estaban planteando para compararlas, era menor que el anterior. Los estudiantes con IA y con orientación pedagógica lograron abordar problemas del mundo real complejos que jamás hubieran podido resolver solos, ¿no? Y que no habían podido resolver solos en tomas previas. Pero aquí está la paradoja: el 50% de estudiantes admitió depender fuertemente de la IA, mientras que el 16.7% expresó preocupación sobre perder habilidades de resolución independiente. Y ese es el punto que empieza a ser repetitivo en los papers de este año, que no estaba tan claro antes, es el concepto de dependencia cognitiva. Claro, y eso es bien interesante porque también tiene impactos comerciales, ¿no? Ahora nos cuesta $20 una IA, la de tu gusto, pero de ahí, bueno, y hay otros más caros también, otros planes. Pero después nos empiezan a recortar cosas como puede pasar con Cloud, y uno dice, uy, ¿y ahora cuánto voy a tener que pagar? Porque ya empiezas a generar dependencia cognitiva y finalmente eso va a implicar también una mejor venta de las inteligencias. Esa es otra lista del problema. Bueno, en este paper que se los voy a pasar aparecen los diferentes escenarios que les he mostrado y cómo varían el rango de variabilidad de los puntajes y también en los promedios, ¿no? Entonces
Entonces, miren, la tarea con IA, ¿no? Va a 95.8. La teoría sin IA, miren cómo sube, cómo está, bueno, es muy parecido, pero la variabilidad es menor. Sí, voy a poner, perdón. Esto lo van a tener ahí, lo voy a comentar ahorita mismo. A ver, hay dos puntos importantes en este, hay varios, pero he querido poner los positivos y los problemáticos en todo caso. El rendimiento en tareas aplicadas aumentó de 88 a 95 con orientación de IA, la orientación de humanos en IA. Esta orientación era verbal y algunas también eran escritas, ¿ya? La IA les permitió abordar problemas ambientales reales que antes eran inaccesibles, lo cual también nos hace pensar un poco en Vygotsky, ¿no? Y toda esta zona de desarrollo próximo que se plantea aquí claramente. Por otro lado, el lado problemático es la dependencia cognitiva. El 50% reportó dependencia fuerte de la IA y uno de los estudiantes dice esto: siento que no estoy aprendiendo tanto como podría, desearía tener una base más sólida sin IA. Claro, eso pasa con aquellos que quieren aprender, ¿no? El problema es que no todos quieren aprender. en algunos escenarios y en algunos niveles educativos, sino a veces sacar su cartón y la cosa se pone más complicada ahí, porque finalmente son más eficientes, ¿no? Y efectivos también en sacar una mejor nota, ¿no? Y algunos incluso llegan a preocuparse sobre si se están atrofiando cognitivamente por no utilizar sus capacidades cognitivas fuertemente, ¿no? Y esa es la paradoja máxima en su expresión, ¿no? Lo que dicen justamente ellos. O sea, ok, saco productos más interesantes, pero estoy quizá atrofiando mi capacidad. Este otro artículo de Quintoni, a ver, esto ya viene de antes, el artículo es de este año, ¿ya? Pero en realidad lo que plantea algo que probablemente todos sabemos, que la resonancia magnética funcional, el EEG y otras tecnologías plantean claramente que... Porque yo a las 10:30 tengo un evento. Ya. Isa, ¿me ayudas con Hay alguien con el micrófono abierto. Sí, ya lo sabemos. Bueno, todas estas tecnologías conectadas y todo en el cerebro, igual la respuesta galvánica en la piel, etcétera, quedan muy claro que en realidad a tareas con mayor demanda cognitiva generan unas respuestas determinadas. Entonces, indicadores determinados biológicos, ¿no? Entonces, lo interesante que ha sacado este artículo es que sin diseño pedagógico consciente, la IA puede crear uploading cognitivo. Es decir, que no estamos generando la carga cognitiva necesaria para tener un aprendizaje significativo. Bueno, porque lo bueno es que hay mucha data ya, y va a haber cada vez más data para saber qué indicadores van a poder correlacionar con un aprendizaje significativo, lo cual es bien interesante. Y lo cual en realidad está planteando, así como en nuestros relojes inteligentes ya se puede saber con algunos indicadores cuál es tu presión, etcétera, sin que te estén midiendo la presión como antes, porque ya hay mucha data que generan algoritmos que relacionan probablemente otro tipo de indicadores que al parecer no eran tan directos, pero que ahora infieren cosas muy precisas. Lo mismo está pasando aquí. Esto es lo que plantea este artículo. Y nos dice que en cuanto a la paradoja neurológica, que es algo que yo le he puesto, la IA puede reducir la carga extrínseca, ¿no? Tareas irrelevantes de la teoría de la carga cognitiva para potenciar el aprendizaje profundo, pero si sustituye la carga germinal, atrofia la formación de conocimiento duradero. Y eso, si bien es cierto, está comprobado y es lógico, el problema es que cómo vamos a poder prohibir que se utilice para una y para otras cosas, ¿no? Ahí viene el tema. Y bueno, finalmente creo que el artículo que más revuelo causado, y probablemente lo han leído o lo han revisado porque es bien largo, es el que saca el MIT, ¿no? Hace no mucho, en junio o julio creo, sobre experimentos que hacen sobre qué zonas del cerebro se están activando en tareas que están siendo hechas sin nada, sin tecnología, otras con Google, con el buscador, y otras con ChatGPT,
Y la cosa es, bueno, como nos imagináramos, pero ya hay evidencia experimental de esto, ¿no? Brain only es sin nada y la conectividad cerebral es más fuerte y distribuida especialmente en ondas alfas de creatividad y betas de concentración sostenida. Hay mucho más involucramiento, evidentemente. Han visto ustedes los vídeos donde salen las zonas del cerebro mucho más irrigadas, ¿no? Con resonancia magnética funcional. Los que utilizan ChatGPT, una conectividad significativamente más débil, patrones neuronales menos complejos, ¿no? Evidentemente puedes hacerlas un ensayo, codificar, hacer un resumen, interpretar algo con un modelo de inteligencia artificial es mucho más sencillo que el otro, aunque uno sea crítico, aunque uno revise el proceso, ¿no? Y lo cual es una gran cosa porque nos alivia mucho tiempo y nos alivia mucha energía también. Y los que utilizan pues un Google tienen una conectividad intermedia. Acá lo más alucinante de este paper es que no solamente que nos damos cuenta que, claro, utilizando ChatGPT vamos a utilizar menos el cerebro. Lógico que sí. Menos, no es que nada, pero menos. El problema es que los efectos están persistiendo incluso después de dejar la IA. Y eso es lo complicado. Y eso es lo que asusta más. Que no es que después vuelves rápidamente a tu brain only y ya eres igual de bueno que eras antes. No. La dependencia cognitiva y parece que emocional también está yendo en detrimento de tu performance previo. Ahora tenemos que esperar estudios un poco más longitudinales, ¿no? Pero esto es algo que no se tenía muy claro antes. Incluso no era una hipótesis muy extendida. Cosmina, que es la investigadora principal de este ensayo, introduce un nuevo término que es la deuda cognitiva, que es otro concepto interesante y también muy de ahora, ¿no? Deuda cognitiva, es decir, cosas que nosotros dejamos de hacer y que después probablemente vamos a necesitar y que ya no vamos a tener fondos para poder pagar, ¿no? Eso es lo que está pasando, vamos a quedar en el default. Este estudio demuestra que la paradoja no es un dilema filosófico, es una realidad neurobiológica. Ya no estamos en el terreno hipotético, ¿no? Los estudiantes pueden parecer más competentes usando IA, pero sus cerebros están literalmente menos activos y conectados durante el proceso de pensamiento. Las investigaciones demuestran que el aprendizaje significativo requiere esfuerzo deliberado y eso implica un diseño instruccional específico, claro, y que tenga claro estos principios de diseño que van a tener que aumentarse a los que teníamos antes. Una práctica espaciada que ya lo habíamos visto con los microlearnings previamente y cómo la memoria y la curva de Ebbinghaus, ¿se acuerdan de la curva del olvido? Cómo se podía reducir drásticamente su caída si es que los aprendizajes son espaciados, generación activa de respuestas y principalmente lidiar con la dificultad cognitiva. El hecho de enfrentarte a un texto largo, complicado, difícil, ¿no? Bueno, ni siquiera te hablo de una novela, les hablo, bueno, incluso una novela, ¿no? Pero claro, otros textos que pueden ser más difíciles, un paper, un texto filosófico, histórico, lo que sea. O sea, poder enfrentarnos a la dificultad cognitiva es esencial, ¿no? Pero ahora la verdad es que es tan alucinante tener el notebook, el LEM o cualquier otro de estos modelos que nos puede ayudar muchísimo a decodificar esto, por supuesto. El problema va a ser cuándo utilizarlos y cuándo no, ¿no? Claro, la paradoja, la IA es tan buena eliminando dificultades que puede eliminar las dificultades que necesitamos para aprender. Creo que esto es la clave de lo que quiero conversar, que me gustaría que conversemos ahora. No voy a entrar a este punto porque no me alcanza el tiempo, creo, no, Isa, pero esto está en el paper de Elsol y Valier, ¿ya? Es un framework que ellos plantean y que nos hacen pensar un poco tomando en cuenta la teoría de la carga cognitiva, principalmente la teoría de Bloom, bueno, y otras cosas, evidentemente. Nos plantean Perdón, cómo... Manuel, pero si quieres, dale un tiempito más. Ya, Está ok. tan interesante lo que nos cuentas. Ya, gracias. Bueno,
ellos le han puesto con este acrónimo FACT, ¿no? Pero en realidad me parece poco feliz porque en realidad el F es fundamental y tiene que ver con los aprendizajes de habilidades básicas, al igual que el concepto. ¿Ok? Estos dos son, digamos, las habilidades de orden inferior, y lo aplicado, que es la transferencia piagetana, adaptabilidad, etcétera, o la transferencia gagnaniana, está aquí en el A. Y el T sería, pues, los niveles más altos, que sería el pensamiento crítico, ¿no? Que tienen que ver con habilidades mucho más altas en esto. Y ellos plantean cuáles de estos tipos de habilidades en el proceso deberían o se recomendaría trabajarse con IA y cuáles no. Y este es el modelo que me parece interesante. Yo sí lo tomo con pinzas en algunas cosas. Primero, que me parece buenísimo el hecho de generar un diseño instruccional teniendo en cuenta los tipos de habilidades, pero esto no son valores absolutos, sino dependiendo la habilidad, esa habilidad dentro del contexto de habilidades que vamos a desarrollar. Si yo voy a desarrollar, pues no sé, quiero desarrollar un modelo de negocio, quiero desarrollar la crítica a un sistema financiero X, probablemente no voy a estar tan preocupado en que los alumnos identifiquen conceptualmente ciertas cosas, porque esos son aprendizajes previos que deberían estar certificados antes, sino que voy a estar más enfocado en la parte aplicativa o en la parte del pensamiento crítico. Por lo tanto, esas habilidades terminan siendo las principales. Pero si estoy en otro momento del aprendizaje, quizás las habilidades más básicas sean las principales. Entonces, creo que hay que tener cuidado en pensar que hay un tratamiento específico para cada habilidad. ¿Ok? Eso no lo dicen claramente en el estudio, pero creo que uno lo puede inferir claramente. ¿Por qué? Porque este paper está hecho estrictamente para aprendizaje en código. ¿Ok? Y recordando un poco a Piaget, creo que aquí es bueno recordarlo, sí hay una lógica y una psicología del aprendizaje diferente para cada asignatura. En la parte de codificación es muy importante entender, pues, para todo, entender los conceptos básicos, pero aquí aprender la codificación larga implica que uno pueda tener los basics muy claros y luego poder correr modelos o correr grandes codificaciones con IA, porque en realidad hace que tengas el tiempo, puedas optimizar tu tiempo, ¿no? Bueno, de hecho les recomiendo que lo lean porque tiene partes un poco complicadas que explicar rápidamente, pero con lo que me quiero quedar es que me parece interesante, me parece que categoriza bien los tipos de habilidades y categoriza bien también la recomendación pedagógica que se podría dar para cada cosa. ¿Cómo podríamos pensar que se desarrolle esa habilidad con o sin IA, dependiendo qué habilidad sea? Otra cosa que puede ser un misunderstanding, un malentendido aquí, es que no está hablando realmente de cómo evaluar en el sentido de, para todos los casos, de cómo dar el test, la evaluación en sí. En algunas cosas sí recomienda lápiz y papel. Claro, es como que la cuestión más segura, ¿no? Pero claro, hay otros papers aquí también que plantean chatbots conversacionales que puedan analizar metacognitivamente las interacciones que tiene la persona ¿no? Y que puede servirnos definitivamente para hacer evaluaciones auténticas conceptualmente, donde, por ejemplo, yo puedo estar conversando con el chatbot y el chatbot está programado para darme una conversación y ver de qué manera yo manejo contextualmente algunos conceptos, ¿no? Y que eso adaptativamente puede ir complejizándome según mis interacciones. Y que eso puede estar timeado, que puede estar determinado por un tiempo determinado, que puede llegar hasta un nivel determinado y que graba toda la interacción y puede inferir cuáles son el manejo conceptual que tienes. Estas son alternativas un poco, se pueden hacer con agentes y con GPTs a los controles de lectura. Pero bueno, eso es este paper que se lo voy a dar. La paradoja cognitiva no desaparecerá, porque la verdad aquí no tiene sentido.
también, lamentablemente, hay papers que dicen, bueno, por lo menos no vamos a recomendar que... No, o sea, está ahí. Eh, mm, no podemos prohibirla, o bueno, podríamos, pero efectivamente no se va a poder prohibir, no se va a poder controlar realmente. La paradoja cognitiva no desaparecerá, por tanto, nuestra tarea como educadores es enseñar a nuestros estudiantes a danzar o surfear con esta tensión de manera productiva, ¿no? Claro, uno dice, vamos a reflexionar sobre la cuestión ética. Siempre una posibilidad de racionalizar lo que estamos haciendo, ¿no? Pero lo más preocupante es realmente cómo vamos a desarrollar habilidades. Si bien es cierto, yo tengo esa preocupación y ese problema en la educación superior, la verdad no me quiero imaginar lo que tienen los profesores de primaria, ¿no? Que es mucho más complicado y que tienen que tener mucho más cuidado, ¿no? Insisto, también es bueno aprovechar estos espacios controlados en los colegios, pero bueno, en fin, hay desafíos para todos los niveles, creo yo. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Así que las preguntas serían justamente qué piensan de esta paradoja o qué piensan de cómo abordar o por dónde deberíamos ir con los diseños instruccionales, con las evaluaciones auténticas, con ser más o menos policiales, ¿no? Sobre el tema. Hola. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias por tu presentación. Y sí, aquí ya tenemos varias manos levantadas. La primera de ellas es de Lea Sulmont. Lea, ¿qué tal? Adelante, por favor. Estás en mute. Perdón. Qué suerte que pude entrar a esta sesión. Primero que nada, felicitaciones, Manuel. Gracias por compartir, porque creo que también este espacio se enriquece justamente con estas ganas de compartir y de pensar, ¿no? Juntos. Y yo quiero conectarlo con la sesión del viernes pasado. No me acuerdo el nombre del profesor de la USIL que presentó unos proyectos maravillosos, pero yo me quedé con una idea fuerza que él hablaba de los flujos de trabajo, ¿no? Y me ha dado vuelta toda la semana esto de los flujos de trabajo, y ahora que tú hablas de este tema de la paradoja cognitiva, que me resuena un montón, no le había puesto el término, siento que hay una conexión entre que esta paradoja cognitiva tiene que también basarse en un entendimiento de cuáles son nuestras necesidades y los flujos de trabajos estratégicos que podemos hacer para potenciar nuestra inteligencia humana, ¿no? Y creo que eso a nivel personal, como profesional, pero también eso que dices de, oye, ¿cómo hacemos en la formación inicial básica, etcétera? Constato lo que has dicho, que si no tenemos una base, no podemos sacarle provecho a la IA. Yo he cambiado todos los diseños de los cursos este año porque realmente no se podía seguir proponiendo el mismo tipo de actividades que ya eran auténticas con todas estas tecnologías disponibles. Un casito muy sencillo, en la Facultad de Educación me toca a mí facilitar los cursos de planeamiento educativo, diseño y planeamiento educativo. Y hoy tienes IAs pues que te hacen la sesión de clase, el plan, o sea, tiene cosas maravillosas. Entonces, antes de introducirlos ahí, trabajamos mucho con material concreto, o sea, para que los fundamentos del planeamiento, las fases, el porqué, herramientas básicas como por ejemplo entender Bloom y todas las taxonomías, no solamente Bloom, las trabajamos básicamente con tarjetitas. O sea, me he hecho un portafolio lleno de tarjetitas y trabajamos con tarjetitas para poder asociar, conectar, ver, discutir las conexiones con cosas concretas. Y hasta que no tienen esta base y la entienden y la aplican, no pasamos a utilizar ninguna herramienta de IA. Y algunas veces lo han hecho y me dicen, sí, pues lees esto, y me dicen, a ver, explícalo, y no tiene lógica. Pero cuando ya tienen la base, me dicen, este logro no tiene sentido porque es de un nivel menor, y no sé qué. Yo ¿cómo lo sabe? Ah, porque mira, hice la tarjetita, entonces este movimiento de tarjetita fue un movimiento mental, ¿no? En su estructura, que luego le permite evaluar con mayor precisión. Y ya recién en cursos cuando han llevado esta base, justo tengo en paralelo los cursos de tecnología, empezamos a crear asistentes virtuales, pero ya saben los conceptos con los cuales tienen que alimentar al asistente virtual, el estilo de conversación, conocen el currículum, pero yo coincido en que esa parte que antes de repente podíamos basarnos más en tecnología, necesitamos volver a otras estrategias, yo digo lo concreto porque es más, para que
se lo apropian, le encuentren también esta conexión emocional que va a hacer que tengan más sentido crítico después para evaluar las cosas o pedir. Bueno, ya me extendí, pero me ha hecho mucha conexión todo lo que cuentas, y sigamos compartiendo sobre eso, porque sí cambia todo. Y esta cuestión del cuerpo también, del movimiento, es importante, ¿no? Y que Sí. como que tenemos que volver a los fundamentos, ¿no? Al basic. Sí, mira, ¿conocen los paisajes de aprendizaje? Es una metodología de poner retos por niveles de Bloom cruzándolo con las habilidades, con las inteligencias múltiples de Garner, no como teoría, sino como propuesta didáctica. Los hace pasar por todas las formas de expresión y realmente funciona como base antes de pasar a otro tema, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Gracias, gracias, Lea. Y ahora tenemos la mano levantada de Pedro. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? Voy a Sí, prender mi cámara si es posible. Bueno, claro. En primer lugar, felicitar, el tema fue muy interesante. Ay, Pedro, eres tú, que estabas en la semana pasada. Ya. Sí, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por tus palabras, qué bueno que también haya servido y coincido, me ha gustado también la charla de hoy porque permite conectar con lo que desarrollábamos la sesión pasada del flujo de trabajo. Y cuando te escuchaba, hay un libro que me vino a la mente que se llama La generación ansiosa, de Jonathan Haidt, y justamente habla de las redes sociales, de la epidemia de enfermedades mentales, y yo diría que acá hay una cuestión que está ligada al escenario de cómo finalmente se maneja la herramienta, cuál es mi campo, porque el campo profesional también determina las estrategias que pueden seguir los docentes. En ese sentido, coincido en la necesidad de reflexionar para qué me va a servir la herramienta, y cuáles son los objetivos que están ligados evidentemente al aprendizaje y a las competencias. Entonces, es interesante esa paradoja que propones como tema, porque por un lado las herramientas nos facilitan la tarea, pero dependiendo también cómo nosotros construimos ese camino. Los GPTs, los GEMS, te pueden ayudar mucho, pero siempre que de alguna manera puedas tú establecer la ruta. Entonces, soy un convencido de que si estos temas los discutimos, vamos a ayudar a nuestros alumnos también a interiorizar el tema de la transparencia, el tema de la ética, que es fundamental. Cómo enseñarles a transparentar. Por ejemplo, yo soy comunicador y una pregunta que siempre les digo es, ¿qué IA utilizaste? Entonces, los acostumbro a que ellos me digan la IA, me digan la ruta, el prompt, en qué situaciones. Ahora, como soy comunicador, en gran medida te sirve mucho la parte de las fuentes, pero también te sirve mucho la verbalización. Ahora aplícame lo que has buscado con asistencia de la IA en tus exposiciones. Entonces, hoy hacemos exposiciones con inserción de la IA, pero siempre teniendo en cuenta ese impulso, vamos a decirlo así, al pensamiento crítico, ¿no? Entonces, para no extenderme, coincido en gran medida con lo señalado y creo que es importante compartir nuestras experiencias y reflexionar al respecto para no satanizar la herramienta, pero tampoco romantizarla, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar. Simplemente, gracias por escucharme, muy amable. Súper, Daniel. Sí, y yo pienso como tú también, ¿ah? Por eso les voy a pasar los papers ahora, porque en realidad, a ver, son experiencias que está teniendo cada quien, ¿no? En un contexto determinado, con una muestra determinada, en un tipo de aprendizaje determinado.
pero lo interesante es que están saliendo bastantes ahora. Entonces, si es que podemos ir compartiendo, leyendo y mostrando, sería ideal porque de ahí vamos a empezar a tener un corpus un poco más claro de las cosas que pueden estar pasando. Que ahorita, por ejemplo, todo el tema emocional me parece bien interesante también. Ese tema de la dependencia, de la ansiedad que está generando en no tener la IA para poder desenvolverte o desempeñarte como crees que podías hacerlo, ¿no? Entonces, claro, más allá de frameworks totalmente pues, comprobables y todo, son, creo, como tú bien dices, experiencias que tenemos que tomar en cuenta y seguir construyendo sobre la base de eso, pero si no tenemos una comunidad para poder ir dándonos feedback de lo que nos va bien, no vamos a poder seguir avanzando, creo. Por eso me parece genial este grupo que no lo conocía, pero que bien que me han invitado. Bienvenido, Manuel, claro que sí, todos felices de tenerte aquí. Y ahora tenemos a Daniel Flores, que también tiene la mano levantada. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Manuel? Primero que nada, me sumo a las palabras de Lea y también del profesor que la semana pasada expuso de manera brillante. La verdad ha sido muy, muy interesante tu exposición, la he escuchado y me ha encantado. Más bien, una de las cosas que a mí me hacía reflexionar era justo el año pasado estuvimos trabajando con unos profesores de la UPC una investigación sobre la integración de la IA en un curso de redacción académica y queríamos saber, era un fenomenológico sobre cómo los estudiantes experimentaban la integración de la IA, ¿no? Y una de las cosas que saltó, todavía no lo hemos publicado, está ya listo para enviarlo, no lo hemos publicado, pero hay un concepto que saltó que, a propósito de lo que tú desarrollaste el día de hoy, uno de los conceptos que saltó era un concepto que le hemos bautizado como conciencia del aprendiz. Es decir, que habían estudiantes, como tú bien mencionas, a los cuales no les interesa aprender y por lo tanto el uso que hacen de la IA básicamente es un uso en donde hay falta de integridad, ¿no? Básicamente copian y pegan, ¿no? Pero hay otro grupo de estudiantes, y a mí particularmente me sorprendió, que sí estaba preocupado de lo que tú dijiste, que estaba preocupado de qué va a pasar si utiliza la IA y de pronto esto tiene un impacto en sus capacidades, en el desarrollo de sus capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, había como una conciencia, todo el tiempo estaban como conscientes, qué es lo que tengo que hacer para que la IA no termine jugándome en contra en esta etapa de desarrollo, ¿no? Y eso era un poco, por un lado, lo que tu conferencia me produjo, ¿no? Y lo otro era que obviamente ahí digamos, la pelota también va hacia la cancha del profesor, que es, ok, la IA no se puede prohibir, ya llegó para quedarse, pero ahora, ¿cómo hacemos para integrarla a través de una pedagogía, ¿no? ¿Cómo creamos una pedagogía en donde se pueda integrar la IA y que de alguna forma nos ayude a desarrollar competencias, ¿no? Y ahí el último comentario que yo hacía era, que quería hacer era este tema de las brechas. Así como el Internet genera brechas de personas que tienen acceso a Internet y personas que no, hoy la IA también se convierte en una suerte de catalizador en donde va a haber brechas entre la gente que tiene acceso a la IA y gente que no la tiene, o también entre gente que tiene acceso a la IA pero quiere aprender y gente que tiene acceso a la IA pero no quiere aprender, ¿no? Eso era un poco lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Lea también veo que levantó la mano. Adelante. Hola, Daniel. Ahí aprovechando para saludar a todos mis compis. ¿Qué tal? Daniel, me parece súper interesante esto que hablas de la conciencia y quizás también ahí tenemos un punto para trabajar con esta generación ansiosa, como dice Pedro. Yo ese libro, por ejemplo, lo trabajamos, todo ese estudio de Hadid lo trabajamos en los cursos de tecnología para el aprendizaje y para que tomen conciencia, ¿no? De cómo estamos generando una dependencia tecnológica que es muy difícil de controlar, o sea, y en paralelo hay este estudio de Scolari, acá no sé si te acuerdas, Daniel, que trabajamos con este estudio de Scolari sobre los adolescentes, medios de comunicación y culturas colaborativas. De hecho, lo utilizamos como base para trabajos en inteligencia, en un curso de primer ciclo de tecnologías para el aprendizaje. Y una de las cosas que dice, que formula en ese estudio es que los adolescentes, claro, manipulan un montón de herramientas y generan un montón de medios, o sea, de narrativas, utilizando justamente estas competencias transmedia, y son conscientes de los sesgos, por ejemplo, en los que pueden incurrir, son conscientes que de repente pues, caen en temas de ética, de ideología o de adicción, pero no toman acción.
Eso me pareció bien interesante como acción. Justamente estamos trabajando este ciclo con un artículo que es Competencias en la prevención de riesgos, ideología y ética. Voy a también pasarlo para analizar casos de la vida cotidiana, además aprovechando porque esta generación es la que va a votar el próximo año, tan fresquitos. Y claro, me dicen, sí, observo los discursos, pero no soy capaz de tomar acción. Entonces, quizás esta disponibilidad de información tan rápida, de IA, que nos puede sesgar y no estar preparados para ser críticos, requiera pues de un proceso educativo con una pedagogía más crítica. La pedagogía crítica no es una invención, es la pedagogía de Paulo Freire, o sea, es trabajar desde el sentido crítico, desde la emoción, para poder aprovechar estos flujos de trabajo de otra manera, ¿no? Pero creo que hay bonitas conexiones ahí y tenemos que hacer algo con esta generación que va a votar el próximo año. Así es, y qué bueno que la conferencia de Manuel provoque, comience a activar a muchas personas conexiones que de pronto no hubieran aparecido si no es este espacio, si no existe este espacio, ¿no? Sí. Gracias, Lea. Gracias por tu aporte. Manuel. Manuel, de pronto quieras decirnos unas últimas palabras que ya se acerca el cierre. No, solo agradecer, en realidad, y voy a estar aquí todos los viernes. Son todos los viernes a las 10, ¿no? Todos los viernes a las 10, Manuel. Sí, más que bienvenido. Es una pijamada. No, mentira. Sí, a las 10, por favor, ponlo en tu agenda. Para algunos es una hora complicada, pero sí, siempre hacemos el intento y los grabamos, ¿no? Siempre está grabado justamente para aquellos que por A o B no pudieron esa semana conectarse, perdón. Excelente, excelente. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Gracias a ti, Manuel, por habernos acompañado el día de hoy, y será la primera de muchas otras en las cuales puedas seguir compartiendo otros temas al respecto, seguramente. Sí, y ahí voy viendo la dinámica también, ¿no? La próxima. Claro, claro que sí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ya solo estamos a poco de que sean las 11. Entonces, nada, que los esperamos la próxima semana a las 10 como siempre. Si alguien quiere proponer algún tema, pues bienvenido sea, y pueden mandarle el comentario de su participación a Gabriel Álvarez, como todas las semanas. Okay, Muchísimas gracias a todos, que tengan un bonito fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Gracias, gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.